Deseamos que Dios haga las cosas a la manera nuestra, ¿cierto? A veces nosotros queremos Dios, te pedimos esta situación particular en la vida de cada uno de nosotros y siempre le pedimos a Él que Él haga las cosas a la manera como nosotros pensamos o a la manera como nosotros queremos que ocurra o que Él haga cada una de las cosas. De igual manera le decimos, Señor, consígueme este trabajo, consígueme un empleo aquí en esta ciudad, que yo no quiero salir de esta ciudad. No permita que mi trabajo sea expulsado de este trabajo, si no quiero otro más, quiero estar aquí en este lugar. Y nosotros no sabemos cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Si muchas veces nosotros le decimos, le están dando la oportunidad de salir de ese trabajo, irse para otro trabajo, para encontrar una nueva oportunidad, nosotros queremos permanecer siempre en ese anterior trabajo y no esperar la propia bendición que Dios tiene para la vida de nosotros. La única manera para que nosotros sepamos cuál es la bendición que tiene Dios es pidiéndole la oración a Dios cada día, diciéndole, Señor, te entrego a ti en mis manos, te entrego en tus manos esta situación particular que yo tengo, este trabajo que estoy padeciendo en este momento. Y Dios en ese momento le revelará a usted cuál es la mejor situación que para su vida Él tiene para una bendición para usted. De esa manera hablaremos en el libro citado, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. Dice así, Eliseo y Naamán. Naamán era un general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, miramos acá que en el pueblo de Siria existía un general del ejército, un hombre que era valiente, era demasiado inteligente en los actos de guerra, en el cual tenía una enfermedad. Esa enfermedad que ese hombre padecía era la lepra, ¿sí? Ese hombre era muy estimado por el rey del pueblo de Siria. Era una persona a quien el rey de Siria le daba todo lo que él pidiera, le daba todas las oportunidades que él le pidiera, porque le había dado muchos triunfos al pueblo de Siria, por su valentía en los actos de guerra. En el versículo 2 dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era tan importante este hombre, Naamán, para el rey de Siria, que había tomado como prisionera a una mujer israelita. Y esa mujer israelita que tomó como prisionera, la entregó a la mujer de Naamán, o sea, al general del ejército de Siria, para que le sirviera a ella. Entonces, dice la palabra de Dios que esa mujer israelita le dice a la mujer de Naamán, señora, o ama, mi amo, como le decían en ese entonces, si tan solo su marido le rogase a mi señor, él sería sano de tal enfermedad. Pero tal vez la señora, la esposa de Naamán, tal vez pensó en ese momento que ella se refería, era al rey de Samaria, en donde estaba en ese momento el pueblo de Israel. Pero no se refirió en ese momento ella al rey de Samaria, sino a Dios. La mujer israelita le estaba diciendo, si tan solo tu Señor le orare a Dios, si tan solo tu Señor le rogase a Dios, te aseguro que Él te dará la victoria, te aseguro que Él le dará la sanación que Él necesita en esa enfermedad que Él está padeciendo. Eso era lo único que esa mujer israelita le estaba pidiendo a la mujer de Naamán. Ese era el único propósito que Naamán tenía que hacer, era orarle a Dios. No tenía que en ningún momento trasladarse, moverse de un lugar a otro. No tenía que moverse de un lugar a otro, ni buscar intermediarios, porque en las cosas de Dios no existen intermediarios, solamente existe la comunión que tú como cristiano tienes con Dios. Ese es el único intermediario que existe para que tus oraciones lleguen a Dios.
para que tus oraciones y tus peticiones lleguen a Dios y para que todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida lleguen a tu corazón. Amén. De esa manera tú, solamente tú, entrando en oración y en comunión con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, todas las bendiciones que están en el cielo esperando por ti llegarán a tu vida. De lo contrario, no llegarán esas bendiciones a tu corazón. Entonces, dice, esta dijo a su señora, estamos hablando de la mujer israelita. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Como dije, ella no se refería a que le rogase al profeta, a Isaías. Ella se refería a que le rogase al Dios de los cielos, al Dios de Israel, al Dios que ella había visto que hiciera tantas cosas maravillosas en ese pueblo incrédulo. A ese Dios era que ella se refería, que le rogase a Dios de los cielos. Entonces luego acude Naamán, acude ante su amo, ante el rey, y le dice, Señor, entiendo, Naamán, anda, ve, le dice, que no veo, se me quedaron las gafas. Entrando Naamán a su señor, le relata diciendo, así y ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. O sea, que él le comenta al rey lo que le había dicho la mujer israelita, otorgándole el permiso, pidiéndole el permiso, el general pidiéndole el permiso al rey, decirle, Señor, me dice la mujer israelita que tú me diste para que le sirviera a mi esposa, que allá en el pueblo de Samaria hay un profeta, que hay un rey que me puede quitar la enfermedad que yo tengo de hace mucho tiempo, Señor. Permíteme que yo vaya a ese pueblo, permíteme que yo vaya y le ruegue a ese Señor para que Él me quite la lepra. Eso fue lo que hizo el soldado Naamán. Luego el rey de Siria, como lo tenía en grande estima al soldado Naamán, le dice, ven, anda hijo, ves allá, y te voy a dar unas cartas para que cuando tú llegues al pueblo de Samaria, hables con el rey y le digas al rey que viene de mi parte para que el rey venga y te dé la sanación que tú necesitas. Así lo dice en los versículos siguientes. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de la lepra. Pensando de esa manera también el rey, que con el hecho de que le presentara la carta, o como si fuese una carta de recomendación, diciéndole, este es mi mejor siervo, este es mi mejor soldado, vaya usted ante el rey de Samaria, y por ser su mejor soldado, vaya ante el rey, para que el rey le dé la sanación. Pensando en ese momento así, de esa forma, el rey de Siria. Pero el rey de Siria desconocía del poder de Dios, desconocía de la existencia del verdadero Dios que estaba posando en ese momento en el pueblo de Samaria, protegiendo el pueblo de Israel. Y por eso el rey de Siria no se trasladó con Naamán hasta el pueblo de Samaria. Se fue Naamán solo con su caballería, con los soldados que eran los que lo tenían bajo la custodia de él, y llega hasta el pueblo de Samaria a buscar al rey para que el rey lo sanare. Y aquí es donde se presenta una situación en donde viene el quebrantamiento de la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no ha tenido quebrantamiento de la fe? El quebrantamiento de la fe cuando usted le pide a Dios que ocurran cosas sobrenaturales en su vida, y si esas cosas sobrenaturales no ocurren, ¿cuántos de nosotros no se aleja de Dios? O cuando Dios le da a usted una promesa y usted no recibe la promesa, ¿cuántos de nosotros no se aleja de la presencia de Dios? Amén. ¿Quién dice amén? A todos nos ha pasado. Dios nos da su promesa. ¿Cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema por el cual nosotros no recibimos la promesa de Dios? Porque no llegamos a un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos a un verdadero arrepentimiento, llega a nuestra vida una comunión con Jesús, con Dios, y por su sangre fuimos salvados. Y cuando ya nosotros le confesamos a Dios el perdón de nuestros pecados, en ese momento viene Dios, le da a usted una nueva oportunidad de vida. Usted muere en la palabra, usted muere para Dios y vuelve a nacer para Cristo, una persona nueva, y Dios le vuelve a hacer a usted una persona nueva en Cristo Jesús. Pero si usted no se aparta del pecado,
Si usted no se aparta de todas las cosas que son de desagrado de Dios, usted no va a recibir ninguna bendición que Él tiene para usted. Dios tiene tantas bendiciones para darte a tu vida. Dios tiene todo para darte a ti, pero tú solamente necesitas hacer algo y lo único que tú necesitas es obedecer a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras. O sea, llega Naamán al pueblo de Samaria, se presenta ante el rey de Samaria y le dice, Señor, yo soy Naamán, el general del ejército de Siria. Vengo de mi parte de mi rey y te traigo estas cartas para que tú me sanes de la lepra. Eso le dice Naamán al rey de Siria. Perdón, al rey de Samaria. Y eso llena de enojo al rey de Samaria. Le dice, ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo soy Dios quien da la vida? ¿Acaso yo soy Dios quien la quita? Y en señal de enojo se rasgó las vestiduras. ¿Qué ocurre con Naamán? Se va Naamán del sitio diciendo, me eché un viaje de tantas horas para que venga este rey a decirme a mí que no me va a sanar. ¿Acaso ese hombre no sabe que yo soy el general del pueblo de Siria? ¿Acaso no sabe que yo soy un hombre respetado y valiente para el rey de Siria? ¿Y qué hizo él? Se fue. Por no querer pelear y luchar por la bendición que Dios tenía para darle para él. Él tal vez venía pensando en el camino. Yo quiero llegar al pueblo de Samaria. Yo quiero que venga el profeta, me coloque las manos, me haga la unción y me sane. Ese era el pensamiento que él tenía, pero esa no era la voluntad que Dios tenía para él. Dios para él tenía otro propósito, porque le tenía a él una demanda de algo que él tenía que hacer. Tenía que hacer la obediencia para Dios. Y solamente si nosotros obedecemos a Dios, estamos recibiendo sus propias bendiciones. Si no lo obedecemos, no recibiremos las bendiciones que vienen para Dios. Entonces se entera el profeta Eliseo, se entera de lo que había ocurrido con el general Naamán y le manda a decir, ni siquiera va ante el rey, le manda el mensaje al rey y le dice, Señor, pero ¿por qué no mandaste a ese soldado antes que viniera ante mí? Si tú sabes que aquí posa el Rey de Reyes, si tú sabes que aquí está presente el Dios de Israel, el Dios que ha hecho tantos milagros y que te ha dado tantas victorias, tú tenías que decirle a ese soldado que viniera aquí ante mí para que él viera que existe un Dios poderoso en este pueblo de Israel. ¿Y él qué hizo? No lo hizo así. Tuvo que esperar a que llegara el mensaje de Eliseo para que mandara al soldado ante él. ¿Y qué ocurre? Otra desgracia más para el soldado Naamán. Llega el soldado Naamán ante la casa donde vive el profeta, el siervo de Dios. Y tal vez en el camino estaría pensando, saldrá el profeta, me colocará las manos y yo quedaré limpio y sano. Y las cosas no ocurrieron así de la manera como él pensaba. El profeta le mandó a decir, dile que se eche 7 veces al Jordán. Y salió él diciendo lo mismo, maldiciendo. ¿Acaso ese hombre no sabe que yo soy un hombre importante? ¿Acaso no sabe él que yo soy el general? Que yo tengo personas al mando. ¿Y por qué no viene a atenderme? Salió el soldado Naamán, el general Naamán, y desobedeció. Simplemente tenía que obedecer lo que Dios le había mandado a decir por medio del profeta. ¿Y qué hizo él? Se fue renegando y se iba de regreso para la tierra de Samaria. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en una situación de esa? Cuando Dios te dice a ti, tienes que hacer esta para que tú me obedezcas. Tienes que leer las escrituras, ponerlas por obra y ser buen testimonio para mí. ¿Y cuántos de nosotros nos apartamos de esas cosas que Dios tiene para nosotros? Cuando Dios te está diciendo, aléjate del pecado, aléjate de la fornicación, aléjate del adulterio, no cometas robo, no cometas asesinato, y tú sigues en lo mismo.
Si tú no te apartas de esas situaciones que Dios te está diciendo que te apartes, no vas a recibir ningún botín, no vas a recibir ninguna bendición que Dios tiene para tu vida. No la recibirás, aunque tú te sientes en tu casa, aunque tú te arrodilles en tu casa y le ores y le pidas a Dios, tus oraciones no pasarán del techo de tu casa, porque aún tu corazón está amargado y enculado por el pecado. La única manera para que tu corazón, para que tus oraciones lleguen a los oídos de Dios, es que tu corazón esté limpio, sin pecado, sin atadura, y perdonar a todo aquel que te ha ofendido. De esa manera Dios te entregará a ti las bendiciones que Él tiene para tu vida. Amén. Entonces le dice el profeta Eliseo: échate 7 veces al mar, al río Jordán. Y sale Eliseo y dice: no, yo no voy a ir. Y comienza a renegar y diciendo: ¿acaso Albana y Fariar no son mejores ríos que el Jordán? ¿Por qué tengo que meterme yo a un río feo? Dirá él, ¿no? A lo mejor lo he dicho. ¿Por qué tengo que yo sumergirme a un río feo cuando yo soy un general? Cuando yo soy una persona importante. ¿Acaso no es lo mismo decirme que yo me sumerja en este río Jordán a que lo haga en el río de Habana? Eso lo decía él, pero eso no era lo que Dios quería. Y él decidió en ese momento retirarse e irse nuevamente para su pueblo de Siria. Y en ese momento llegan personas allegadas a él y le dicen, como si fueran mensajeros de Dios, porque Dios actúa así, de esa manera, en la vida de cada uno de nosotros. Siempre te coloca a ti personas que te están hablando de Dios, que te están hablando de Dios y te están dando un buen consejo para que tú sigas el camino de Dios y alcances la bendición que Él trae para ti. Eso le ocurrió al soldado Naamán. Ya venía de regreso para Siria y los sirvientes le dicen: Señor, ¿pero qué pierdes con echarte al Jordán? Mira que estás leproso. ¿Qué quita que echándote al Jordán se te quite la lepra? ¿Cierto? ¿Qué te cuesta echarte al Jordán? Obedecer lo que Dios está diciendo para ti. Obedecer para que lo que tú deseas en tu corazón, Dios te lo conceda. Solo así, de esa manera, fue cuando el soldado Naamán decide regresarse, se sumerge al río Jordán 7 veces, y cuando salió, dice la palabra de Dios, que su cuerpo, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. ¿Qué quiere decir eso? Eso hace parte también, como si fuese, que es la sumersión de suya al agua 7 veces, como le dijo Dios que hiciera ese soldado. Es el perdón del pecado. Cuando Dios te perdona el pecado, tú naces en una persona nueva, pero tienes que tener un arrepentimiento en tu vida, y ese perdón de pecado te hace a ti una persona nueva para Dios. Vuelves a ser una criatura nueva, y eso fue lo que le ocurrió a Naamán. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Al quedar nuevamente como la carne como un niño, imagínense la carne de un niño. Un hombre leproso, cuando llega el rey: Señor, déjame permiso para irme a Samaria, porque la lepra produce raquiña, ¿cierto? Déjame permiso para irme para Samaria, que allá hay un profeta que me puede sanar, Señor, dame permiso. Y llegar nuevamente al pueblo de Siria con la piel como de un niño. Una persona que llegó totalmente sana, ¿solo por qué? Por obedecer a Dios, por obedecer los mandamientos que Dios le da a su vida. Y no solamente era eso, tenía que también obedecerle en todas las cosas que Dios te manda para tu vida. Si este mensaje llega a tu corazón, no solamente tú tienes que ser como el soldado Naamán. Todas las cosas que tú tomes en tu corazón, todas las cosas que Dios te coloque en tu corazón para que tú puedas recibir esas bendiciones de Dios, tienes que ser obediente a Él. Si tú no eres obediente a Dios ante las cosas que Él coloca para tu vida, tú no tendrás progreso. No tendrás progreso espiritual, no tendrás progreso económico, no tendrás progreso laboral, no tendrás progreso de ninguna manera. Porque Dios no está contigo. La única manera para que Dios habite en tu corazón es que tú le abras un verdadero corazón a Él, le entregues tu vida a Él y llegue a un verdadero arrepentimiento para Él, para que puedas nacer nuevamente en Cristo Jesús
bajo la unción del Espíritu Santo, como le ocurrió al soldado Naamán, cuando dice que su carne quedó como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Luego, cuando ya queda como una persona limpia, ¿qué hace Naamán? Naamán se regresa donde el profeta. Primero renegó del profeta. Llegó donde el profeta y le decía: ¿cómo no me vas a atender a mí? ¿Por qué me vas a mandar a mí a echarme 7 veces al río Jordán? Pero cuando ya recibió la bendición, cuando ya recibió el milagro de Dios, se acordó. Ah, sí, es que allá el profeta me dijo a mí que me echara el agua. Ahí sí se acordó de la existencia de Dios. Pero si él no se hubiese echado al mar, al río Jordán, hubiese perdido la bendición y hubiera renegado del verdadero Dios de Israel. ¿Por qué? Porque él quería que Dios lo sanara al propósito y de la manera que él quería. Y no quiso aceptar dentro de su corazón que Dios tenía una manera para salvarlo a él, para sanarle la enfermedad que él tenía. Y así de esa manera Dios tiene algo para tu vida. Dios tiene una forma para llegar a ti. Dios tiene una forma para entrar a tu corazón y una forma para entregarte cada bendición que tú le pidas a él. No como tú lo quieras, no como tú lo añores, como tú se lo pidas en las oraciones, sino como Dios quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces llega este soldado allá a Naamán, donde el profeta, y le dice: Señor, muchas gracias por lo que acaba de hacer tu rey. Me eché al Jordán 7 veces como me lo dijiste y mi cuerpo quedó sano. Mira cómo quedó mi cuerpo. Y lo más importante que le dice el soldado Naamán a él allí: de ahora en adelante le serviré a tu rey. ¿Cuántos de nosotros no decimos eso? Cuando solamente le decimos: te serviré, Señor. Pero cuando recibimos la bendición, cuando recibimos el milagro, decimos: Señor, tú me diste el milagro, tú me diste lo que yo te pedí, tú me diste el hijo que yo te estaba pidiendo, tú me diste esto y de ahora en adelante yo te seguiré, de ahora en adelante yo te amaré. Pero ¿qué ocurre si tú no recibes lo que pides? ¿Le pasa o no lo que le ocurrió a Naamán? Se van: Señor, yo estoy cansado de arrodillarme ante ti y pedirte las cosas que deseo y no llegan a mi vida. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros? Nos apartamos, nos alejamos de Dios. Y eso lo que hace, ¿quién lo hace? Que usted se retire para recibir ese propósito de Dios. Satanás. Satanás, porque Satanás no quiere que tú recibas bendiciones. Satanás no quiere que tú adores a Jesús. Satanás no quiere que tú ames a Jesús. Y Satanás es el mentiroso que no desea que tú recibas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque él siempre te va a colocar los obstáculos, así como se lo colocó a Naamán. Naamán pudo haber ido al río Jordán y echarse las 7 veces, pero el diablo le dijo: mira que hay mejores aguas que el río Jordán. Comienza el diablo a colocarte obstáculos en tu vida, un obstáculo, otro obstáculo, comienza a lanzarte de todo el diablo para que tú no sigas el camino y el propósito que Dios tiene para ti. Y eso, ¿cómo lo vences? Solamente escuchando la voz de Dios, como le ocurrió a Naamán. Escuchó la voz de Dios y cumplió el propósito que Dios tuvo en ese momento para él. ¿Que cuál era? Simplemente tenía que echarse al río Jordán las 7 veces. Ese fue el propósito que Dios quiso, la obligación, lo que Dios le dijo: yo te sano, pero yo para sanarte necesito que tú hagas algo por mí. Y eso es lo que Dios le dijo a él que hiciera, que echarse el agua 7 veces era para probar la fe. La fe, porque sin la fe no hay obra. Si tú no tienes fe, no hay obra en tu corazón. Si tú no tienes fe, no puedes recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así le ocurrió a Naamán. Perdió la fe, pero cuando ya la quiso recuperar por oídos de las personas que eran sirvientes de él, él llegó: bueno, igual no pierdo nada. Se echó, pero no se echó por fe como Dios le había dicho a él que se echara. Él se echó al agua las 7 veces porque no tenía más nada que hacer. Estaba perdido. Imagínense ustedes ese hombre visitando a cualquier cantidad de médicos en un pueblo en donde todo ese pueblo padecía de lepra. Y dice la palabra de Dios que la única persona que fue limpia de la lepra fue Naamán, el único. ¿Por qué? Porque le adoró a Dios,
porque le pidió a Dios que lo sanara, porque le creyó, porque le tuvo fe. Si tú no tienes fe en tu corazón, tú no puedes recibir nada de lo que Dios tiene para tu corazón, lo que Dios tiene para tu vida. Lo más importante es la fe. Y la fe demanda paciencia. Si tú no tienes paciencia para esperar las cosas de Dios, entonces di que tú no eres cristiano, que tú no eres hija de Dios. Entonces ya no andarás más en la luz y andarás a partir de ahora en las tinieblas, en la oscuridad. Porque las personas que andamos en la luz, las personas que decimos que somos de Cristo, las personas que seguimos a Cristo, tenemos la paciencia y la fe para esperar en Jesús, para esperar a que Él obre en tu vida. Hay otra historia parecida a lo de Naamán. En el libro de Mateo, capítulo 8, se presenta una situación parecida. Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Ya tienen la palabra? Sí, señor. Mateo 8, versículo 5 al 13. Dice la palabra de Dios así. Libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Era tan grande la fe que ese centurión detuvo a Jesús, que decía: no es necesario, Señor, que tú te molestes, no es necesario que tú vayas ante mi casa, no es necesario que tú mandes a tus discípulos ante mi casa, solamente yo necesito que tú dé la palabra para que mi siervo reciba la bendición, para que mi siervo reciba la sanación que yo te pido en nombre de él. ¿Y qué hizo el centurión? Le creyó, tuvo la fe en Jesús. Jesús simplemente le dijo: ven que tu siervo ya está sano. ¿Por qué? Porque simplemente Jesús sana al que quiere sanar. Jesús actúa en la vida de quien quiere actuar. Y en ese momento él le llegó, le rogó. No era como hizo el otro soldado, que era una persona soberbia. Era una persona que por ser un general decía: yo no me voy a llegar a humillar ante el profeta Eliseo y decirle: Señor, te ruego para que me cures. Porque la palabra de Dios no dice en ningún momento que llegó el soldado Naamán ante Eliseo a decirle: Señor, yo te ruego para que me quites esta enfermedad. Te ruego para que el Dios tuyo, el Dios de Israel, órale a él para que ese Dios de Israel tuyo me quite a mí la enfermedad. Eso no lo hizo Naamán. Naamán simplemente fue y le dijo: Señor, sáname. Es más, ni siquiera vio a Eliseo. El profeta Eliseo le mandó el mensaje con otra persona, que él quería ser sanado, pero no habló con él. A diferencia de este centurión, que sí se postró ante Jesús, sí le rogó a Jesús para que él le sanara a un siervo de él. ¿Y qué hizo él? Le creyó. Tomó la palabra que Jesús le dio por obra, la tomó en su corazón. Y cuando tú tomas la palabra que Jesús, o el Dios, el Espíritu Santo te da en tu corazón, di tú que ya tú has recibido ese mensaje, ya tú has recibido esa bendición de Dios.
Pero si tú no tomas esa palabra en tu corazón, nunca llegará tu bendición a ti. Porque para que primero llegue la bendición a tu vida, tú tienes que tomarla. Tienes que vivir como si ya tú hubieras recibido esa bendición en tu corazón, como si ya hubieras recibido el milagro. Y vivir como si estuvieras viviendo el milagro. Solo así recibirás el milagro. Si tú no lo vives así en tu corazón, si tú no aceptas ese milagro en tu corazón, no llegará la presencia de Dios en eso que tú le estás pidiendo. No llegará. Bueno, entonces así de esta forma culmina la palabra del día de hoy. Quisiera que nos colocáramos de pie y diéramos una oración dándole gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tremenda la palabra. ¿Cuántos recibieron la palabra? Amén. Levante la mano el que recibió palabra. Amén.